Saludos amigos y hermanos, este es el Dr. Tío de la continuación de la Iglesia de Dios. Como te puedes imaginar, hay muchos libros y consejos que la gente da sobre la crianza de los hijos. En este sermón quiero hablar acerca de la crianza de niños exitosos. Y si usted hace las cosas de la forma de Dios, vas a ser un padre exitoso. Y en el pasado hice un corto sermón que se titulaba Cinco reglas para ser un padre exitoso. Pero en este sermón voy a ir más profundo. Y por lo tanto vamos a hablar de cosas que le ayudará con el éxito con sus hijos, con la vida de sus hijos e inclusive cosas que tienen que ver con la eternidad de su hijo o hija. Cuando yo era joven me voluntariaba después de los servicios religiosos para cuidar de los niños. Y me di cuenta que algunos padres son muy permitivos y otros son excesivamente estrictos. Y algunos niños necesitaban mucha atención o tenían que ser vigilados excesivamente. Y eso me hizo pensar que tal vez no estaban criándolos correctamente. Y bueno, a pesar de los sermones y libros y sugerencias, la paternidad o maternidad a menudo se aprende en el trabajo. Y es que hay que lidiar con muchas situaciones las cuales uno no tenía planeadas. Pero uno puede mejorar las posibilidades de que las cosas salgan bien. Y por así decirlo, que su hijo tenga éxito y tú seas un padre o una madre exitosa. Y bueno, originalmente tenía cinco reglas sencillas. Primero, compartir tiempo con los hijos. Segundo, no mentirles. Tercero, no vivir una vida hipócrita. Cuarto, enseñarle a los hijos acerca de Dios y sus leyes. Y por último, no tener miedo de impartir disciplina cuando es adecuado. Ahora agrego cinco más. La sexta es considerar la influencia de los padres, los amigos y las redes sociales. Séptimo, los hogares de dos padres suelen ser mejores. Octavo sería oración, paciencia y confianza en Dios. Noveno, hablarle de sus hijos de la esperanza profética. Y por último, asegurarle a sus hijos que ellos pueden tener una vida exitosa. Y en total son 10 puntos básicos. Examinemos cada uno y comenzamos con el primero, pasar tiempo con los hijos. Y comienzo haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y bueno, los niños cuando son bebés exigen mucho tiempo, pero a medida que crecen exigen menos. Pero el hecho que demanden menos no significa que debamos ignorarlos. Pero debemos pasar tiempo con ellos, eso es invertir tiempo, donde interactuamos, hablamos con ellos. Eso también incluye tiempo para actividades, tiempo en la congregación y obviamente enseñándoles. Leo Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y bueno, es claro que hay que enseñar a los hijos acerca de Dios y sus caminos todo el tiempo. Y hay que pasar tiempo con ellos, inclusive cuando son adolescentes. Y así ellos se sentirán más cómodos con nosotros y la comunicación con ellos va a ser más sencilla. E incluso ellos van a querer pasar tiempo con sus padres. Hago referencia a Eclesiastés capítulo 5, verso 18 y solo leo esta partecita que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo. Y los hijos son parte de la labor de los padres. Así que uno puede disfrutar su compañía y tener diversión con ellos. No solamente lo que uno crea que es divertido, pero lo que ellos también piensan que es divertido. Y de esa manera es que se construyen buenas memorias, las cuales se vuelven más preciosas a como los años pasan. Así que cuando tengas la oportunidad de disfrutar con tus hijos o tus nietos, hazlo. Esto no quiere decir que hay que hacer todo lo que los hijos o nietos quieran hacer, pero es importante considerar su perspectiva en cuestiones de entretenimiento y otras cosas. En cuestión de los adolescentes, uno hasta podría preguntarles cómo deberían ser disciplinados cuando se portan mal. Y si ofrecen algo útil, esto puede reducir la probabilidad de provocar ira y resentimiento o amargura hacia usted. En el libro de Efesios capítulo 6 versos 1 al 4, Dios se inspiró
a Pablo a escribir esto y leo. Hijos, obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es claro que si tus hijos te honoran y guardan los mandamientos del Señor, les irá mejor. Y es una promesa de la palabra de Dios para tus hijos. En el verso 1 note que dice, obedece en el Señor a vuestros padres. Esto no significa deshonrar intencionalmente a un padre si el padre no es un verdadero creyente. Significa que los hijos no deben obedecer si los padres les dicen que hagan algo que es contrario a la palabra de Dios. Ahora, en cuestión de compartir tiempo con ellos, quiero mencionar que entre más tiempo le dedicamos, menos tiempo ellos van a pasar en las redes sociales. Y como mencioné temprano, a como los niños crecen, ellos requieren menos tiempo. Y cuando son adolescentes no es solo darles comida y un techo, sino también compartir tiempo con ellos y de esa manera desarrollar una buena relación y generar confianza. En mi vida particular, comparto tiempo con mis hijos adultos, sea por videollamada, y muy a menudo visitamos lugares juntos. Pero uno no comparte tanto tiempo como lo hacía cuando ellos vivían con uno. Y es que el tiempo para compartir con los hijos es cuando ellos están viviendo con uno. Y hablando de hijos menores, quiero hacer referencia a Proverbios capítulo 23, verso 22, que dice, Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y es que debemos honorar a nuestros padres mientras ellos vivan. Eso no significa que tenemos que obedecer lo que ellos digan, especialmente cuando te hayas mudado de la casa. Pero sí es importante escuchar sus sugerencias. Ahora hablemos del segundo punto, y que es no hay que mentirle a los hijos. El quinto mandamiento que está mencionado en Éxodo capítulo 20, verso 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra en que el Eterno tu Dios te da. Y bueno, el mandamiento es para los hijos, pero también respalda la idea de que los padres deben ser honorables. Y una forma de hacerlo es siempre diciendo la verdad y no mentirle a los hijos. Eso incluye no mentir acerca de cosas como Santa Claus o el ratoncito Pérez o cualquier otra cosa. Ahora, eso no significa que tengas que contarles a ellos todo acerca de tu vida personal, pero sí significa que lo que les digas sea o tenga sinceridad y de esa manera seas más honorable y digno de confianza de sus ojos. Y es que los mentirosos no son honorables. Y hablando de los mentirosos, Jesucristo dijo esto, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en total no queremos que nuestros hijos piensen que nosotros somos mentirosos. Y de acuerdo a la escritura, los mentirosos, en Apocalipsis 21, verso 8, dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y claro, los que sufrirán ese futuro serán las personas que nunca se arrepienten. Y bueno, ese es el segundo punto, que debemos ser padres que son honorables y no mentirosos. Ahora el tercer punto, y es que no debemos vivir una vida hipócrita. Y hay personas que son de una manera en público y una manera en la forma privada. Y los hijos pueden ver eso. Y ese es el mismo tipo de personas que Jesús llamó mentirosos en Juan 8:44. Y hablando de hipócritas, en Mateo 15, versos 7 al 9, Jesucristo dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran.
Y de este mismo grupo de personas, en Mateo 23:28 dijo, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. En total, es importante que los padres sean personas íntegras. Y con eso dicho, leí un artículo que decía que la hipocresía de los padres era uno de los factores que aumentaban el ateísmo en los hijos. Si eres hipócrita, aumentas las posibilidades de que tus hijos sean ateos. Y tomo un momento para recordarles que los ateos creen que Dios no existe. Y una de las bases que utilizan para sostener ese error es que ellos creen que el mundo natural y el universo, a través de procesos físicos, procesos biológicos pueden ser creados y que de allí los procesos biológicos pueden evolucionar y con el paso de millones de años pues crear todas las criaturas que hoy existen. Obviamente eso es falso, ya que si algo está sucediendo es que cada día comprendemos más o lo complejo que son los sistemas vivientes y lo complejo que es el universo, de tal punto que con el conocimiento correcto no es difícil llegar a la conclusión de que tanto el mundo en el que vivimos como todos los seres y las condiciones son imposibles a menos que haya un creador. Y acerca de esto tenemos un video titulado ¿Puede la ciencia probar que Dios no existe? Y en ese video hablamos de algunos detalles de ciertos argumentos que muchas personas creen concerniente a la falsa teoría de evolución. Pero bueno, regresando al tema, y fui a una página protestante y hablaba de una encuesta que se hizo al principio del año acerca de cuál era el mayor obstáculo que la gente tiene cuando se trata de convertirse al cristianismo. Y claro, obviamente eso está hablando del cristianismo protestante tradicional que la gran mayoría de personas conocen, no lo que enseñamos dentro de la continuación de la Iglesia de Dios. Pero igual, la respuesta al obstáculo que impidía que las personas aceptaran ese tipo de religión era la hipocresía. Y esa no es la primera investigación que se ha hecho el por qué las personas rechazan el cristianismo. Ahora, en el artículo que leí, el, el autor citó Mateo 18:6 que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En total, cuando las personas practican hipocresía es un problema tanto como para las otras personas como para Dios. Y los hijos, inclusive cuando son niños, ellos son muy perceptivos y pueden notar las discrepancias entre las palabras de los padres y sus acciones. Ahora, concerniente a acciones, quiero hacer referencia a Mateo 5:14 que dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y de esa forma los padres deben dar luz a todos en la casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y obviamente eso incluye a tus hijos. Ahora, el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 2 versos 14 al 16 y leo, haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y debemos hacer que nuestra luz brille en medio de esta generación torcida. Y aquí hago referencia a Job 8, verso 13, que dice, y la esperanza del impío perecerá. Ahora, hablando de la cuarta regla, y que es que debes enseñarle a tus hijos acerca de Dios y sus leyes,
Bueno, ya leí de Deuteronomio capítulo 6 y no lo voy a hacer de nuevo, pero las leyes de Dios nos dan a nosotros y a nuestros hijos reglas para vivir. Y con eso dicho, quiero recordarles que tenemos un libro que es gratuito y el libro es titulado Los 10 Mandamientos. Y allí hablamos del decado, el cristianismo y la bestia. Ahora, el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, Instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El punto es que como padres debemos instruir a nuestros hijos en muchas cosas, incluyendo amar a Dios. Y después de eso amar a los demás. En Lucas 6:31 Jesucristo dijo esto. Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así haced vosotros con ellos. Y aquí digo que los hijos que aman a Dios y aman adecuadamente a su prójimo tienen menos probabilidad de involucrarse en ciertos comportamientos inapropiados. Uno de los objetivos de los padres es preparar a los hijos para que tengan una vida o vivan una vida con éxito. Y cuando ellos sean adultos y tú quieres que ellos se traten de cierta manera, tú debes tratarlos a ellos como tú quieres ser tratados por ellos en el futuro. Y el someternos ante Dios es algo muy bueno, ya que Dios quiere que nosotros vivamos de una manera exitosa y Él quiere lo mismo para nuestra descendencia. Y hablando de descendencia, en Malaquías 2:15, Dios quiere una descendencia piadosa y tú deberías desear lo mismo. Y ahora leo Deuteronomio 4, verso 9, que dice, Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos has vistos, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos. ¿Y qué le vamos a enseñar a ellos? Bueno, los mandamientos del Señor, las fiestas de los días santos del Señor. También cuestiones de profecía y enseñarles a ellos a explicar, especialmente en este mundo de avances tecnológicos, las razones de la existencia lógica de Dios y responderles cualquier pregunta que ellos tengan acerca de las escrituras. Y hay muchos temas para cubrir acerca, por ejemplo, oración o fe o obras y etcétera. Y para ayudarte en nuestra página hay mucha literatura para leer. La puedes leer por ti, por tu cuenta o con tu hijo o hija. Y hablando de este tema, quiero leer 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza de que hay en vosotros. Y claro, todo comienza liderando un ejemplo cristiano apropiado y no podemos ser hipócritas. Y debemos educarnos para poder dar una respuesta de la fe de cualquier pregunta que nos hagan. Y si no sabemos la respuesta, tenemos las escrituras y otra literatura. Y puedes buscar las cosas con tus hijos, ya que no vamos a saber la respuesta de todos, pero le podemos decir a ellos, vamos y buscamos la respuesta juntos. Y hablando de este tema de ser educados en las cuestiones de Dios, quiero leer 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, que dice, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta es una de las razones por las cuales deberías estudiar la Biblia todos los días. Y una razón más para asistir a los servicios de los sábados. Y también para ese propósito es que tenemos literatura de la iglesia en nuestra página de internet. En total, si siempre estás estudiando diligentemente para mostrarte aprobado, entonces deberías ser capaz de enseñar a tus hijos. Y de nuevo repito, a través del estudio de la Biblia, la oración, el ayuno, prestando atención a los sermones, los estudios de la iglesia, la literatura. Y si no lo has hecho en el pasado, entonces tienes que ser más diligente en hacerlo. Es importante explicarle a los hijos por qué Dios nos creó. Un libro donde hablamos de esto se titula El misterio del plan de Dios. Y si eres un miembro de la continuación de la Iglesia de Dios, debes darte de cuenta que
todas las cosas que Dios ha creado y a las personas es para que la eternidad sea mejor. Enséñale a tus hijos que el propósito del por cual Dios creó a cada uno de nosotros es para que cada uno pueda amar de una manera única y de esa manera hacer la eternidad mejor para todos. Y todas las dificultades que tu hijo o hija pasa, inclusive tus dificultades, te ayudarán a prepararte para amar de una mejor manera. Y entiende de que aunque eres el padre o madre, no quiere decir que puedas o que no puedas ser su amigo. Ahora leeré Proverbios 15, verso 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Y es más fácil mantenerse en el camino que enderezarse de un camino torcido. Y un instrumento para poder educar a nuestros hijos es el castigo, pero debemos ser sabios en escoger qué tipo de castigo damos. Y con eso dicho, leo Proverbios 23, verso 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ahora, en estos tiempos modernos, el gobierno se opone a esto. Y hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre castigo y abuso. Y aquí hay otra escritura similar en Proverbios 29, verso 15, que dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Y bueno, Dios nos autoriza a corregir a nuestros hijos. Y ahora brinco al verso 17 que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y la realidad es que la gran mayoría de los niños, ellos se dan de cuenta de que ellos deben ser castigados cuando hacen algo malo. Pero debemos ser cuidadosos de no dar una disciplina severa y sin medida. Y la Biblia habla de la sabiduría que viene con las nalgadas, pero en algunas partes eso es ilegal. Y lo cierto es que los niños necesitan tener reglas y límites. A continuación cito Proverbios 19, verso 18 que dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y es que siempre llega un momento en que los hijos ya no responden al castigo o la disciplina. Así que eso es algo que hay que hacerlo cuando ellos están más pequeños. Pero la escritura también nos dice que debemos medirnos en nuestros castigos. Al final el castigo es una herramienta para enseñar disciplina. Y es que si privamos a nuestros hijos de disciplina, esta falta de disciplina les puede llevar a la destrucción una vez que ellos sean adultos. Ahora leo Eclesiastés 8, verso 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. Y en general no hay que esperar días o meses para disciplinar a nuestros hijos, a menos que uno acaba de descubrir o ser informado del evento o la acción que tuvieron. Y con eso dicho, a veces es práctico o útil castigar pronto, pero hay en ocasiones que no es práctico. Y en esos casos al menos debemos plantear la idea y luego aplicar el castigo más tarde. Y claro, tenemos que ser conscientes de que hay diferentes maneras de proporcionar disciplina. Inclusive hablar con ellos en ciertas ocasiones es todo lo que se requiere. En otros casos es quitarles o restringirles algún privilegio. Uno de mis favoritos era darle a mis hijos trabajo adicional. Esa era mi forma favorita de castigarlos. Y bueno, por lo general un niño que ha sido criado adecuadamente, en muchas ocasiones el hecho de que uno se disguste con ellos es suficiente para generar un cambio en ellos. Y hay que recordar que a veces la disciplina adecuada es simplemente decirles no a algunas cosas. Ahora, cambiando un poquito de tema, en el mundo que vivimos o la sociedad, los niños tienen mucha presión debido a tanta influencia por los medios de comunicación. La semana pasada vi un titular de un estudio que desacreditaba la teoría del trans y argumentaba que la transición de los niños no salvaba vidas. Y es que hay básicamente personas que afirman que si un niño cree que tiene el sexo equivocado, los padres en particular son presionados con la pregunta,
¿Preferirías tener un hijo o una hija trans en comparación a un hijo normal muerto? Y lo que sugiere es que si uno no inmediatamente trata de darle cirugías y de transicionar a su hijo o hija, la frustración de que uno no toma esas acciones hará que ellos se suiciden en el futuro. Pero eso no es cierto, de acuerdo a la doctora Rikaterku Kaltiala, y ella fue una pionera que impulsó ese tipo de práctica, pero como ha pasado el tiempo, se han dado de cuenta de que ha sido un error. Y las cirugías de reasignación de sexo no han sido basadas en hechos científicos. Y esos tratamientos de cambio de sexo no reducen la tasa de suicidios en esos niños. Y en sí, el cambio de sexo no ayuda al niño o a la niña, sino que terminan generándoles problemas a largo plazo. Y es que el 81% de las personas que han tenido cirugías de reasignación de sexo terminan con algún problema a largo tiempo. Pero aún así, en otros lugares, como por ejemplo en el estado de Illinois, recientemente pasaron una ley que dice que si uno no ayuda a transicionar a sus hijos, entonces es categorizado como abuso infantil. Y esto alinea lo que el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3 versos 3 al 5, donde dice que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos también inventan cosas malas y pienso que la reasignación del sexo cuenta como una de esas cosas. Y hablando de los posteros días, Pablo en 2 Timoteo 3, versos 1 al 7 dice, con énfasis en el verso 7, que estas personas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y brincando al verso 13, estas mismas personas engañan, pero ellos también han sido engañados. Y Pablo concluye en los versos 14 al 17 que como cristianos básicamente debemos continuar las cosas que hemos aprendido, porque están basadas en verdad. Y el cambio de sexo no es algo basado en la verdad. Y en total, todo el asunto del transgénero no solo daña a los transgénero, sino también lastima a otras personas. Y decir eso no es políticamente correcto, al menos no lo es en los Estados Unidos. Y en este momento, los deportes femeninos se ven gravemente afectados por hombres que dicen ser mujeres. Y es que hombres atletas que no son buenos o que son considerados mediocres, de la noche a la mañana están diciendo que son mujeres y empiezan a competir con mujeres y allá ellos arrasan debido a la ventaja biológica que tienen. Y esto está desalentando a las chicas a que jueguen en deportes. Ahora, en cuanto a la Biblia y el transgenerismo, leeré Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno tu Dios cualquiera que esto hace. Y en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados que se echan con varones. Pero bueno, de acuerdo a la sabiduría del mundo, de la agenda llamada LGBTQ, siguen impulsando esas ideas de transgénero. Pero nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe y si miramos a Romanos capítulo 1 verso 17 y dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por la fe es que nosotros no apoyamos el transgenerismo. Y continúa en el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy en día hay muchos que están deteniendo o suprimiendo la verdad. Y en particular hay videos y libros que hablan del peligro
de la homosexualidad y el transgénero y toda esa agenda LGBTQ. Y es que hay grupos que no quieren que esas cosas salgan a la luz. Y regreso a Romanos, esta vez al verso 21. Y es que muchas personas no glorifican a Dios como Dios, no le dan las gracias, pero se envanecen en sus propios razonamientos y por tanto sus corazones necios se entenebrecen. Y bueno, el mundo tiene sus expertos, pero si está en oposición a la escritura, no debemos tomar su aviso. Y es que todas esas ideas de transgénero traen deshonra al cuerpo de las personas que los practican. Y esas personas, ellos cambian la verdad de Dios por una mentira. Y en los versos 26 y 27, Pablo básicamente habla de la agenda homosexual. Y en el verso 32 él nos informa que todo este tipo de pecado lleva a la destrucción. Y a como esté en nuestro alcance, nosotros debemos tomar acción para que nuestros hijos no sean destruidos por este tipo de pecado. Ahora quiero hablar del sexto punto y es monitorear las influencias externas. Y eso incluye amigos, el ambiente y todos los medios de comunicación masiva. Con esto dicho, quiero hacer referencia a Proverbios 27, verso 17. Y prefiero leer el versículo de la versión Nueva Biblia Latinoamericana que dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza al otro. Ahora hago referencia a este titular que fue publicado en diciembre del 2023. Los hijos de padres conservadores tienen un riesgo mucho menor de sufrir problemas de salud mental. Y cuando hacen la referencia a padres conservadores, creo que están hablando de personas que tienen algún tipo de respeto por enseñanzas bíblicas. De los casi 3.000 encuestados que viven con adolescentes, y dice el estudio que los resultados son claros, que la salud mental de los niños adolescentes depende mucho en la calidad de relación que tienen con sus padres o protectores. Y esto a su vez está fuertemente relacionado con las prácticas de la crianza. Y los mejores resultados provienen de padres que son cálidos, que son receptivos y disciplinados y que se sujetan a reglas. Y descubrieron que los padres conservadores son los más propensos para adoptar las prácticas de crianza asociadas con una mejor salud mental de los adolescentes. Ahora, dije la palabra conservadores en el sentido que conservan tradiciones culturales y entre estos valores culturales se incluye mucho el respeto a valores bíblicos. Cuando digo conservadores no estoy hablando de conservadores y liberales en el sentido político. Hago referencia a este otro estudio que dice la crianza de los hijos es la clave para la salud mental en los adolescentes. Y analizaron varias cosas y determinaron que inclusive ingresos en los padres más altos no compran una mejor crianza, ni tampoco lo hace un nivel educativo alto en los padres, ni tampoco tiene la etnicidad o raza de los padres. Lo que sí determinaron es que no importa cuáles condiciones, los padres con valores conservadores crían hijos más saludables. En contraste, padres que son más liberales obtuvieron la puntuación más baja, y es porque son los menos propensos a disciplinar sus hijos. Y bueno, como en este momento está hablando de influencias sociales, parece apropiado citar este artículo que dice, la conspiración contra la normalidad. Hágale un favor a su país y pregúntese por qué en el mundo corporativo y financiero de los Estados Unidos se ha organizado para obligar a los estadounidenses heterosexuales a celebrar la perversidad sexual durante un mes, y está hablando del mes de junio. Es donde supuestamente se debe celebrar solo el género de L, G, T, B y la Q. Continúo leyendo. ¿Por qué los ejecutivos y juntas directivas de las corporaciones piensan que deberíamos estar orgullosos de la perversidad sexual?
¿Quién organizó esta campaña contra la normalidad? ¿Por qué los ejecutivos y juntas directivas de las corporaciones antepusieron los intereses egoístas de los pervertidos sexuales a los intereses de sus accionistas y a sus propias bonificaciones por desempeño? ¿Por qué no celebramos la normalidad? Y bueno, ciertamente hay una conspiración bien organizada en el mundo occidental para la o en contra de la normalidad. Y es una conspiración como dedicada a construir Sodoma y Gomorra. Y los jóvenes que están desarrollando sus mentes, ellos son los que son más influenciados, por lo tanto son los más afectados. Y hasta hace muy poco nadie pensaba que ser una persona de LGBT o Q era la gran cosa. Inclusive, por esa es la razón que se utilizaba el término de salir del armario, porque antes ellos no querían que la gente supiera lo que ellos estaban haciendo. Pero ahora ellos van en tremendos desfiles de orgullo, pero van más allá y promueven sus estilos de vida. El artículo más adelante hace una pregunta que dice, ¿quién está llevando a las corporaciones a derrocar la familia tradicional, la autoridad paterna, la moralidad tradicional y la sociedad tradicional? ¿Quién gana con esa idiotez? Bueno, yo voy a responder y es Satanás. Y el artículo vuelve a preguntar, ¿por qué los occidentales toleran esta descarada conspiración en su contra? Los occidentales ven lo que está pasando y no les importa. ¿Quién gana? Es la pregunta que él hace. Y respondo otra vez, Satanás es el que gana. Porque de esa manera él logra que las personas no retengan a Dios en su conocimiento. Y leí de eso en Romanos capítulo 1. Y como consecuencia, más y más personas dejan de creer en Dios. Sin importar que, especialmente con tanta ciencia que hay, es fácil probar que Dios existe. Ahora, citando las estadísticas del Centro para Control y la Prevención de Enfermedades, dice, en los 10 años previos a la pandemia, los sentimientos de tristeza y desesperanza persistente, así como los pensamientos y comportamientos suicidas, aumentaron aproximadamente un 40% entre los jóvenes. Y ahí brinco al cuarto párrafo que dice, a pesar de lo que dice la cultura, los adolescentes quieren una relación fuerte y amorosa con sus padres. Y más adelante dice, en segundo lugar, los niños no están bien cuando los padres tampoco están bien. Ninguna cantidad de dinero ni ningún programa gubernamental pueden curar un corazón atribulado. Si los valores se captan y no se enseñan, como se ha dicho por los liberales, también se capta la felicidad y la seguridad. Y son los hogares conservadores, con fuertes énfasis en la importancia en la fe y los lazos familiares, los que permiten que los adolescentes prosperen. Este es un recordatorio importante para todos nosotros si queremos resolver la crisis de salud mental de los adolescentes que enfrenta actualmente nuestra nación. Ahora quiero leer Proverbios 13, verso 20 que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y bueno, claramente esto incluye a los padres, pero también incluye a las amistades. Y si sus hijos están con una persona tóxica, negativa y llena de cualquier otros valores negativos, eso se transmite. Y de acuerdo a Proverbios 18:24, algunas amistades forman un vínculo de unión más fuerte que inclusive una hermandad. Por tanto, saber escoger amistades es muy importante. Y con eso leo Proverbios 22, versos 24 a 25. No te entremetas con el iracundo, o sea, no hagas amistad con una persona que está llena de ira, ni te acompañes con el hombre de enojos. No seas que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y la Biblia es clara que hay actitudes en los amigos que te pueden herir. Y ahora, bajo los versos 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por los fiadores de deudas. Si no tuvieren para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Y lo que significa es una advertencia que tenemos que tener cuidado lo que le prometemos a otras personas.
Todos, incluyendo sus hijos, deben cumplir su palabra, pero hay que tener cuidado de no prometer cosas y en especialmente cosas que uno no comprende completamente. Y que es lo que le sucede a muchas personas que han aceptado hacer algo por alguien, quien resulta no ser el tipo de persona confiable, el cual muchos pensaban que era. El Nuevo Testamento también tiene esta advertencia. Voy a 1 Corintios capítulo 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y lo anterior es cierto para los adultos y adolescentes. Y a través de malas conversaciones es que muchos adolescentes son influenciados sea a tomar drogas o comenzar tempranamente la práctica de relaciones sexuales y muchas cosas que son perjudiciales para ellos, incluso cuando se lo proponen a ellos de manera amistosa. Regreso a Proverbios, esta vez el capítulo 12, verso 26, que dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impios les hacen errar. Ahora bien, los cristianos pueden ser amigos de los no cristianos, pero si descubres que estás cerca de una persona, te hace actuar o comparte de una manera impia o inapropiada, entonces ese es el momento de dejar esa amistad. Y en amigos hay amigos de diferentes categorías. Hay unos amigos los cuales son más cercanos, pero hay otros con los que uno es amigos pero a distancia. Inclusive yo tengo una amistad de la juventud hace más de 40 años y a veces hablamos por teléfono y de vez en cuando socializamos. Y es un no creyente, pero es una amistad a distancia. Y bueno, los padres deben comprender que ellos no van a poder controlar todas las personas con las cuales los hijos hagan amistad. Por eso es muy importante explicarles a ellos acerca del peligro de las influencias de los demás. En el libro de Proverbios 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora la palabra fuere viejo podría aplicar para ser adolescente o un adulto joven. Y muchos hombres aprenden demasiado tarde que deben evitar la embriaguez. Y muchas mujeres se enteran demasiado tarde que sus novios suelen alejarse muy rápidamente, e inclusive cuando están embarazadas o cuando tienen hijos. Y esto sucede de generación en generación, pero la mayoría no cree que les va a suceder a ellos. Y Satanás el diablo no tiene que crear nuevas historias porque él ha visto que los humanos tienen las mismas debilidades y dependen demasiado en la vanidad y sentimientos para evitar los problemas que otros tienen. Por eso él quiere que tú creas que no te puede pasar a ti. Y ese mantra de no me sucederá a mí hace que los jóvenes en toda parte cometan muchos errores. Y desafortunadamente en esta generación tenemos que lidiar con redes sociales. Y el Internet es una herramienta muy útil, pero al mismo tiempo, los estudios dicen que las redes sociales dañan la autoestima en muchos adolescentes. Y esto es particularmente cierto con adolescentes los cuales no se sienten que pueden competir con las imágenes corporales a la que ellos son expuestos y esto afecta a muchas adolescentes. Quiero leer un informe del cirujano general de los Estados Unidos del 2023 y dijo esto. Durante la última década ha surgido evidencia que identifica razones de preocupación sobre el posible impacto negativo de las redes sociales en niños y adolescentes. Y brinco a donde subrayé. El estado de salud mental inicial encontró que los adolescentes que pasan más de 3 horas por día en las redes sociales enfrentaban el doble de riesgo de experimentar malos resultados de salud mental, incluidos síntomas de depresión y ansiedad. En el siguiente párrafo habla que alumnos del octavo y décimo grado que en promedio tomaban de 3 a 5 horas en las redes sociales, los asoció con un aumento de un 9% de depresión y un aumento del 12% de la ansiedad con los valores originales. Y en la población universitaria en Estados Unidos, comparando el estado mental de los estudiantes cuando no había plataformas hace muchos años a hoy en día, en comparación tienen a haber 300,000 casos nuevos de depresión.
Y bueno, el artículo tiene bastantes párrafos y los pongo en pantalla. No los estoy leyendo, pero en sumadas cuentas hay una correlación entre las plataformas de redes sociales y claro, el uso excesivo de ellas y la degradación de la salud mental en muchos jóvenes. Además, la Asociación Estadounidense de Psicología también habla de los peligros de las redes sociales para los adolescentes y argumentan que así como uno decide cuándo un niño puede o tiene edad suficiente para conducir, de la misma manera debemos establecer pautas y enseñar a los hijos a usar las redes sociales de una manera más segura. Y advierten que es que los jóvenes en particular son más vulnerables a las redes sociales ya que su cerebro está todavía desarrollándose para poder moderar de una manera correctamente cuando sea adulto el deseo, la atención, la habilidad de balancear las cosas en la vida. Pero la cuestión es que en los jóvenes la parte del cerebro implicada con el autocontrol todavía está desarrollándose. Y advierte que la necesidad de priorizar a los compañeros o amistades es una parte normal del desarrollo del adolescente y los jóvenes. Y hoy en día pues muchos acuden a las redes sociales para ponerse en contacto con sus amistades. Y aunque el anhelo es esa conexión social, el niño o adolescente a través de o los posts de sus amistades o esa misma adolescente accidentalmente puede terminar en un contenido dañino. Y en las redes sociales siempre hay personas que se hacen pasar inclusive por jóvenes. Y hay hombres que fingen ser mujeres. En fin, hay mucho peligro en las redes sociales. En Inglaterra hicieron un estudio y encontraron que entre las muchachas de entre los 11 y 13 años y entre los varones de los 14 a los 15 años, los que utilizaban o tenían acceso a las redes sociales más tiempo, cuando los encuestaron un año después, reportaron una disminución de la satisfacción en la vida y no saben por qué las personas son menos felices un año después si usan las redes sociales a esa temprana edad. Y por lo tanto los psicólogos recomiendan que les limiten a los hijos lo que pueden hacer en las redes sociales y literalmente quitarle los dispositivos ciertas horas, especialmente en la noche. Y es que a pesar de los esfuerzos de las compañías y empresas de tecnología para proteger a los niños y los adolescentes, de todas maneras se encuentra mucho en línea información errónea, desinformación, ideas racistas, discursos de odio y contenido que promueve comportamientos peligrosos como el cómo uno autoherirse o sugerencias de alimentación que es nociva para la salud y por supuesto contenido sexual. Por lo tanto, sí hay muchas cosas con las que uno debe hablar con los hijos y las redes sociales y el internet en general. Y en total es que han probado que los adolescentes que gastan más tiempo en las redes sociales tienden a ser más depresivos y menos felices que los que no la usan tanto o no la usan, punto. Y bueno, hay otros peligros de las redes sociales que inclusive no he cubierto. Uno de ellos es el acoso cibernético, el otro es la invasión de la privacidad, el robo de la identidad. Al igual, también su hijo o su hija pueden ver mensajes o imágenes que son ofensivas. Y esta última que es donde hay extraños que están presentes para preparar a otros miembros. Y es que hay gente que está en las redes sociales y que están en cierta manera como reclutando, sea para pervertir la juventud o para que ellos roben y terminan reclutados por ellos. Y es que hay personas que quieren destruir tus hijos. A ellos no les importa. Y hoy en día también tenemos lo que llama la inteligencia artificial y es muy útil para ciertas cosas, pero ha sido programada para estar en contra de ideas bíblicas y ciertas verdades. En lo personal, yo he recibido respuestas incorrectas o inapropiadas y yo sabía que estaban mal
y traté de educar esa inteligencia artificial en la respuesta correcta, pero no lo acepta. Y bueno, hablando en general, sea inteligencia artificial o el Internet o cualquier tipo de libro o experto, si contradice la escritura, debemos tomar primero la escritura sobre esa autoridad. Y con eso voy a leer 2 Timoteo capítulo 6, verso 20, que dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y pongo esto al lado de Romanos 3:4, donde dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y de qué verdades estamos hablando? Bueno, muchísimas cosas. Un ejemplo, obviamente, es el de la creación del universo. Hay personas que argumentan que todo lo que existe en este momento fue creado de la nada. Y si tú enfrente de ti pones tus manos separadas y dices que en el medio hay nada, no es verdad, porque en el medio hay aire y espacio. Pero cuando el universo fue creado no existía absolutamente nada, ni siquiera aire ni espacio. Pero por alguna razón incomprensible, un punto mucho más pequeño que un átomo, o lo que definen infinitamente denso, o sea que tenía mucho material adentro, aparece y explota. Y a cómo se va expandiendo, así va creando espacio. Y el material denso que estaba en el punto central empieza a distribuirse. Y así fue como nació el universo desde el punto de vista científico, y nosotros no tenemos oposición a eso. Al fin, Dios diseñó y creó el universo con cualquier mecanismo que Él decidió. Pero hay personas que dicen que no se necesita de Dios, que el punto solamente apareció sin necesidad de Dios. Lo cual es absurdo porque todos sabemos que no se puede crear algo de la nada. Pero los argumentos absurdos no terminan ahí. Hay expertos, y entre comillas voy a decir, que aseguran que la vida se generó de una manera espontánea de la nada. Pero un científico coherente o una persona que sabe analizar sabe que la vida no se puede generar de una manera espontánea, ya que inclusive las células, que es el elemento más básico de la vida, es muy complejo. Y es que entre palabras más y palabras menos, cada una célula es como un gran barco y que es 100% automatizado, lo cual no existe hoy en día. Y ese gran barco, bueno, opera como una gran unidad, pero dentro está compuesto de estructuras y divisiones de espacios donde se encuentra de una manera organizada diferentes subsistemas, los cuales funcionan como máquinas biológicas y en algunos casos como robots biológicos. Y todos estos subsistemas son organizados y dirigidos por algo dentro que determina el propósito y la función dentro de ese ecosistema, donde la operación autónoma de todos esos subsistemas juntos es necesario para que la célula pueda operar de una manera correcta. Del punto de vista tecnológico, el cómo funciona la célula y todas las maquinarias biológicas dentro de la célula es una de las maravillas más impresionantes. Y hoy en día, en el 2024, nuestra mejor tecnología no es suficiente avanzada, lo que se llamaría una célula sintética. Eso sí, hay científicos que están experimentando y modificando células que existen y las están estudiando a mucha profundidad. Pero si recolectamos todos los componentes que podemos hacerlo y tratar de armar nuestra propia célula, es imposible. No podemos. O supuestamente en el mundo natural hay los supuestos expertos que dicen que la vida se puede generar de una manera espontánea, donde por pura casualidad todas las piezas automáticamente se arman y comienzan a funcionar sincrónicamente y de esa manera se creó la primera célula. Y es que aquí hay un conflicto en el que hay personas que le dicen a la gente que crea en algo que es imposible, pero que no crean que fue Dios que creó la vida.
Bueno, comento todo eso porque es que en el mundo hay muchas falsas verdades y hay una gran competencia para tratar de seducir y engañar a nuestros hijos. Y debemos tratar de ayudar a nuestros hijos como podamos y algunos van a ser rebeldes. En la antigua iglesia de Dios habían muchachas jóvenes que eran rebeldes y a veces terminaban casándose con hombres los cuales ellos sabían que tenían graves defectos, pero ellos pensaban que los iban a poder cambiar. Y rara vez fue así. A menudo a los 3, a 5 o a veces hasta 10 años más tarde, ellas regresaban a la iglesia deprimidas y derrotadas. Y algunas personas argumentan que la experiencia es el mejor maestro, pero yo digo que es mejor de aprender de las malas experiencias que les ha sucedido a otros. Recuerde que Satanás siempre va a argumentar o nos va a hacer creer que a nosotros no nos puede pasar las cosas malas. Pero la historia de la humanidad está plagada de madres solteras, de personas drogadictas y perjudicadas por otras adicciones. Así que nosotros debemos ser cuidadosos de no cometer esos errores, esforzarnos más bien por seguir los caminos de Dios. Ahora quiero hablar del punto número 7. Este puede ser bien difícil, ya que aquí es cuando hablo que las familias donde está la mamá y el papá presente, estadísticamente influye mucho para que los hijos no se conviertan en delincuentes ni tampoco terminen pobres. Pero claro, debido a la muerte o el abandono o el divorcio o las diferencias religiosas, también las adicciones o la violencia, etcétera, muchas veces eso hace imposible de que el padre o la mamá se encuentre solo en la crianza. Este artículo en pantalla argumenta esto. Es más probable que los niños terminen la escuela secundaria y no se metan en problemas si son criados por los dos padres. En sumadas cuentas, el artículo argumenta que la posibilidad de que un niño termine como criminal cuando adulto es obviamente cuando falta el padre. O también muchos de estos niños terminan siendo pobres cuando adultos. Y bueno, la Biblia es bien clara acerca del crimen y de escuchar a los padres. Y cito Proverbios 1, verso 8 que dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y brinco al verso 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Y qué tiene que decir Dios a esto? Leamos los versos 15 y 16. Hijo mío, no andéis en el camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Ahora paso a leer Proverbios 6, versos 20 al 24. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiará cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarde de la mala mujer, y aquí está hablando más que todo para los chicos, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y es que se le debe advertir a los niños sobre los peligros físicos y espirituales. Eso sí, recuerde que Dios considera santo a sus hijos si usted es un verdadero cristiano, tenga o no tenga un cónyuge. Y con eso dicho, cito 1 Corintios capítulo 7, versos 12 al 15. Y los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no le abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre de semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y bueno, como argumenté, es preferible tener el padre y la madre presentes. Y con esto dicho, ahora hablo del el punto número 8. Y este es de la oración y confianza en Dios. Y comienzo citando Proverbios 3, versos 5 al 8. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y con esto en mente, considera lo siguiente escrito en Proverbios 10, verso 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y es que serás más feliz y tendrás menos pena si confías en Dios y crías a tus hijos de manera que conozcan de Dios y que aprendan a confiar en Dios. Y ahora cito Efesios capítulo 6, verso 4, y aquí Pablo escribió, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Y bueno, una forma de no provocar ira innecesaria en los niños es esperar a que uno se calme antes de disciplinarlos. Y sí, a veces a uno como padre le toca esperar. Y algunas decisiones de disciplina o conversaciones deben retardarse o implementarse por pasos. Y como mencioné temprano, a veces hasta le puede no preguntar a los hijos qué sería un buen castigo. Y si es sensato, uno puede tomar esa opción. Y es importante que ellos entiendan que castigo va asociado a su mala conducta. Y esos no son momentos sencillos, pero como dice Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no debemos ser negligentes en buscar a Dios en oración. Y cuando le pedimos ayuda al Señor, debemos hacerlo, bueno, de una manera muy seria, ya que tal vez vas a recibir una respuesta que inclusive de repente no te guste o la respuesta se puede retardar. Así que no renuncies tu confianza en Dios. Y ahora hablo del punto noveno, que hay que darles a los hijos esperanza profética. Y bueno, ustedes pueden ver lo perversa que es esta generación. Y eso desanima a cualquiera, inclusive a sus hijos. Pero hay que informarles que ellos también son una generación con propósito y que hay que ayudarles a entender que se avecina un mejor tiempo. Y es cuando se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. Y es un mundo donde no va a haber guerra, ni pobreza, ni robo o violación de ningún tipo o mentira de algún tipo de gobierno. Eso no va a existir. Y es un mundo donde podrán ayudar a construir y prosperar. Y hay que recordar que la esperanza es una de las emociones más fuertes y poderosas. E inclusive la esperanza es más fuerte que el miedo y otras herramientas que Satanás emplea. Y les recuerdo que 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice que los creyentes y seguidores, ellos tienen esperanza. Y Hebreos 3:6 nos dice que debemos mantenernos firmes en esa esperanza. Y de regreso a 1 Tesalonicenses capítulo 4, esta vez el verso 18, nos dice que debemos alentarnos en esas palabras de esperanza. Y cuando sus hijos se levanten cada día no deben temer, sino mirar hacia adelante con esperanza, con la oportunidad de dar y crecer en el carácter, gracia, amor y conocimiento de Dios. Y de acuerdo a Salmos 119, verso 147, el salmista dice que se levanta antes del amanecer y pide por ayuda de Dios y espera por la palabra de Dios. Nosotros como padres cristianos no debemos desanimarnos, sino mantener firme nuestra esperanza en Dios. Y con Dios no importa si una persona es joven o vieja, a través de Jesucristo se pueden arrepentir de varios pecados y hábitos malos.
Ahora leeré el Salmo 71, versos 4 y 5. Dios mío, líbrame de la mano del impío y de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor, el Eterno, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Este salmista en particular no pudo haber escrito esto si alguien no lo hubiera ayudado cuando estaba joven a conocer a Dios, y eso es lo que nosotros debemos hacer por nuestros hijos. Y siguiendo leo Proverbios 29, verso 18, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y sí debemos enseñarle a nuestros hijos que guarden la ley del Señor, pero es muy importante que los eduquemos en las profecías. Eso incluye las cosas que van a suceder y obviamente el reino de Dios y profecías concernientes y relacionadas a Jesucristo. Y total, de acuerdo a Apocalipsis 19, verso 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y hablando de profecías, tenemos este libro titulado Pruebas que Jesús es el Mesías. Y el libro lista profecías en el Antiguo Testamento que Jesucristo cumplió y también lista profecías que Jesucristo cumplirá en un cercano futuro. Además de que sus hijos deben adorar a Dios y observar las fiestas de Dios, eso incluye la fiesta de los tabernáculos. Y es que los niños deben hacerlo. Eso dice en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 26. La siguiente escritura que quiero leer está en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Y es donde Pablo cita algunos escritos que se encuentran en Isaías. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí Dios nos dice que lo que Él tiene planeado para nosotros y todos aquellos que le aceptan y le siguen son mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y en el futuro Satanás no va a estar y no va a poder influenciar a los funcionarios de gobierno, ni funcionarios escolares o académicos, ni tampoco los medios de comunicación o grandes empresas de cualquier tipo, incluyendo las de tecnología. ¿A dónde va a estar Satanás? Lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y brinco al final del verso 4, donde dice que los santos reinarán por 1000 años con Cristo. Y esto son cosas que van a suceder. Isaías también habló de esto. Vamos al capítulo 9, verso 7. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra. Sobre el trono de David, y ese trono de David sigue vigente hoy en día. Y eso lo cubrimos en nuestro libro titulado Las tribus perdidas. Y el trono de David está ocupado hoy en día y Jesucristo viene a tomarlo. Y continúa leyendo. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Y por lo tanto tiene que suceder, si no Dios sería un mentiroso porque no cumpliría algo que profetizó hace más de 2000 años. En el capítulo de Isaías 11, versos 2 al 5, habla de ese mismo tiempo y hablando de Jesucristo dice, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Brinco al verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara en su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hoy en día todos quieren justicia social, pero es claro que no la tenemos. Si todos aplicáramos las leyes de Dios, entonces tendríamos justicia social, pero obviamente eso no va a suceder hasta que Jesucristo venga aquí y nos force a tener justicia social. Ahora, en los versos 6 al 9, en ese mismo tiempo habla que los animales, como el lobo, no serán violentos, ellos van a poder estar al lado del cordero.
Los leopardos podrán estar al lado de los cabritos y los leones no atacarán a los becerros. Es más, de acuerdo al verso 8, inclusive las serpientes venenosas dejarán de ser venenosas. Y de acuerdo a Isaías 35 en el verso 1, en el desierto va a florecer la rosa. Y en los versos 5 y 6, bueno, el verso 5 habla que los ciegos van a empezar a ver y que las personas que están sordas, su oído se abrirá. Y en total, personas que están cojos, tuertos, mudos, todos serán sanados. Y si vamos al libro de Miqueas, capítulo 4, versos 1 al 5, hablando de ese mismo tiempo maravilloso cuando Jesucristo regrese y establezca el reino de Dios, dice, acontecerá en los posteros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera del montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Y la ley mundial y la influencia mundial va a establecerse desde Jerusalén. Brinco al verso 3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Todos estos conflictos que vemos hoy en día en toda parte del planeta van a terminarse y la gente va a poder vivir en paz y comida va a ser abundante. Verso 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante. Y esto es muy bueno porque hoy en día muchas personas no saben ni en qué van a trabajar o qué trabajo pueden conseguir. Pero en el reino de Dios todos van a poder disfrutar del fruto de su trabajo. Ahora, en cuestiones de problemas ambientales y climáticos, sabemos que tenemos graves problemas, pero la solución no la da Dios y podemos leer Romanos 8, versos 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y una vez más, esto sucede es cuando Jesucristo regresa. Verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el mundo en que vivimos, el ambiente que se está deteriorando, va a ser restaurado. Ahora voy a leer Isaías 58, verso 12. Hay personas que hoy en día no saben cómo se va a solucionar el problema climático, pero Dios tiene plan para solucionar todas esas cosas. Y leo el verso 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y es que en aquel entonces los verdaderos seguidores de Dios lo harán más fácil para que las personas puedan vivir en las ciudades. Y es que será un tiempo de restauración. El mundo en general va a ser un mejor lugar. Y los hijos de Dios, durante el milenio, ellos van a ayudar a reconstruir físicamente y hacer el planeta un lugar mejor. Ahora, con todo esto dicho, no hay que cometer el error de desalentar a nuestros hijos de que obtengan metas profesionales o académicas. No le digan a sus hijos que no tienen que ir a la escuela o que no necesitan una carrera porque Jesucristo va a venir. Recuerde que Jesucristo dice que nosotros debemos orar hasta que Él venga. Y aún así, si Jesucristo regresa pronto, nosotros podremos utilizar esas habilidades aprendidas en el futuro reino milenial de Dios. Y sí, tus hijos deben estar preparados para trabajar en esta era como en la era que viene. En resumen, debemos darle esperanza a nuestros hijos, hablarles de la esperanza y recordarles que Dios quiere que nosotros heredemos todas esas cosas. Ahora hablemos del punto número 10 y es que debemos asegurarle a nuestros hijos que ellos pueden tener éxito en la vida. Y recordemos que nuestros hijos pueden tener esperanzas y sueños.
Y en general la Biblia es un libro de instrucción espiritual, pero también tiene información acerca del mundo físico. Fíjense en lo que el apóstol Pablo le escribió al principio de una carta a una iglesia. Y cito Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Y él escribió, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, eso incluye cosas físicas, y que tengas salud, obviamente eso también es físico, así como prospera tu alma. Y es claro que él desea que ellos prosperen tanto físico como espiritualmente. Y los hijos de uno pueden tener sueños y esperanzas en relación al mundo físico. Y bueno, en total de algo debemos vivir. E inclusive Dios nos da tiempo y bendiciones o privilegios para poder trabajar y tener una vida honrada. Y es obvio que para eso también se necesita una salud adecuada. Por lo tanto, debemos preguntarle a nuestros hijos qué sueños, qué aspiraciones tienen. Y si no están pensando en el futuro, debemos guiarlos a una carrera o una profesión. Al fin y al cabo, nosotros no queremos que ellos sean pobres. Y no queremos que ellos estén en drogas o en cosas ilegales o en la cárcel o con enfermedades. También debemos entender que no todos los hijos son iguales y no todos tienen las mismas ambiciones. E inclusive muchas veces no van a querer obtener objetivos que nosotros queremos para ellos. Eso sí, recordemos en la regla de oro que Lucas habla en el capítulo 6, verso 31, y dice, y como queréis que hagan los hombres a vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y entiende que de la misma manera como tú no querías ser forzados por tus padres en una carrera a la cual usted no escogió, de la misma manera no, tal vez no deberías forzar a tus hijos. Y en cuestión de matrimonio, debemos también recordarles a nuestros hijos que la gente continuará casándose inclusive dentro del reino milenial de Dios. Obviamente eso no aplica para los cristianos que son transformados. En total, tus hijos pueden tener una vida muy exitosa si se esfuerzan por vivir de la manera de Dios. Y bueno, en resumen del sermón, he hablado de 10 puntos que son necesarios para ser un padre exitoso. Y el primero es que debemos pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Segundo, debemos ser honestos con ellos. Y en tercer punto, no debemos ser hipócritas con ninguna persona porque ellos pueden captar eso de todas maneras. En el cuarto punto, debemos instruir a nuestros hijos en los caminos y las leyes de Dios. Y con eso mismo darles y ponerles limitaciones. Y eso nos lleva al punto número 5, que debemos aplicar disciplina adecuada. En el punto número 6 debemos tener en cuenta las influencias externas, especialmente de los que son supuestos expertos. En el séptimo punto hablé de que es mejor un hogar de dos padres que de una sola. En el octavo punto, que hay que enseñarles a ellos acerca de la oración, de la paciencia y la confianza en Dios. En el noveno punto hablamos de darle esperanza profética a los hijos. Y por último, asegurar a los hijos que ellos pueden tener una vida exitosa y casarse y tener carreras o empezar sus negocios con tal de que ellos hagan las cosas de una manera que están en línea con las reglas de Dios. Y bueno, la crianza de los hijos es un desafío, pero estos puntos son como una guía para facilitar ese trabajo y al fin y al cabo mejorar la vida de su hijo o hija. Y si eres cristiano y vives una manera de tal forma y pasas tiempos con tus hijos, muchos de los problemas de los que los niños se meten no les van a afectar. Eso no quiere decir que no vas a tener problemas o que tus hijos no se van a rebelar, pero si aplicas estas reglas o estos puntos de los que hemos hablado, tienes más probabilidad de que como padre seas más efectivo y hagas un mejor trabajo de criar a tus hijos de una manera bíblica. Y cuando te encuentres con un problema inesperado, no te olvides estudiar la Biblia, orarle a Dios y consultar con otros
y de esa manera pedir ayuda. Es muy importante que te involucres con tus hijos y hagas las cosas a la manera de Dios. Y confía en Dios por encima de lo que los expertos humanos, los cuales desconocen a Dios, dicen. Y en total, confía y cree en Dios y en su palabra, y de esa manera podrás ayudar a tus hijos a tener más éxito. Este video es una traducción del video del Dr. Teal titulado Criar niños exitosos. Gracias por su tiempo.